Bien, es importante saber que todas estas técnicas de ataque que va a realizar el ethical hacker, todas estas técnicas de ethical hacking, como se le llama, no van a estar hechas en cualquier orden ni de cualquier manera, sino que van a seguir una metodología. Como en un montón de casos utilizamos metodologías para poder garantizar que si realizamos un proceso dos veces o dos personas diferentes, la lógica es que lleguemos al mismo resultado. Para eso es que utilizamos estas metodologías. Entonces, en el caso de la metodología de ethical hacking va a tener algunas fases claramente definidas. En el caso de la parte más técnica, vamos a hablar de la parte central del proceso, no la parte periférica, de la cual vamos a hablar después, sino que la parte de ataque al sistema en particular, vamos a tener una fase de reconocimiento. En cualquiera de los tipos de test que usemos, white box, gray box o black box, vamos a tener distintos tipos de reconocimiento, donde vamos a averiguar qué es lo que hay y dónde está ubicado todo. Es la primera fase, podemos llegar a decir. Después, una vez que tenemos todo detectado, hay que hacer un tipo de escaneo, distintos tipos de escaneo en realidad, donde tenemos tanto la fase de escaneo y enumeración, que se le llama, donde vemos a ver qué es lo que contiene eso que acabamos de descubrir. Finalmente, una vez que detectamos qué es lo que hay, qué servicios corren y un montón de cosas, vamos a hacer la parte de acceso, es decir, cuando se descubren cuáles son las vulnerabilidades, se puede tomar control quizá del sistema remoto por medio de la explotación de esas vulnerabilidades. Y una vez que se obtiene acceso, se trata de hacer la fase siguiente, que es mantener ese acceso, es decir, que el atacante pueda salir, pero no tenga que repetir el ataque de esa vulnerabilidad para volver a entrar, sino que se ponga del lado de adentro algún tipo de puerta trasera o algo que pueda hacer que ya se pueda conectar por otro lugar al mismo sistema sin tener que hacer el ataque después otra vez. Finalmente, la última de todas las fases es, una vez que se realizó todo el proceso, en el caso de que quiera salir del sistema sin dejar rastros, tiene que haber hecho la fase de eliminación de rastros. Esto implica haberse protegido previamente, haber cubierto las huellas a medida que va realizando acciones y al momento de irse del sistema, al momento de salir, que se realice una cobertura también de huellas y una eliminación de todo rastro posible para que no se pueda determinar quién fue el que ingresó ni qué es lo que ocurrió. Eso sería la forma tal vez más perfeccionada de trabajo de un ethical hacker, que también sería la forma perfeccionada de trabajo de un atacante, si fuera así. Pero muchas veces a un atacante no le interesa que aparezca, que se sepa quién fue, etcétera, porque la realidad es que está oculto por otro lado y no se puede llegar a la persona. Entonces, la metodología también incluye distintos tipos de escaneo, donde dijimos en la fase de escaneo y enumeración tenemos la parte de distintos tipos de escaneo, como por ejemplo el escaneo de red, que implica determinar los equipos, las PC, los sistemas que están activos, ¿no? Que están encendidos y corriendo, con sus direcciones IP para poder ubicarlas y conectarse. Y además la detección de los sistemas operativos que corren con los distintos servicios que corren. Es decir, en cada puerto va a estar corriendo un servicio determinado, por lo tanto tenemos que hacer después un escaneo de puertos para ver, ¿tengo un sistema encendido? Perfecto, vamos a ver entonces qué puertos tiene abiertos. Ahí vamos a determinar en los puertos que tiene corriendo, en los puertos que tiene abiertos, qué aplicaciones tienen corriendo. Suponemos que la aplicación que corre es correspondiente a ese puerto, porque uno puede hacer correr una aplicación en cualquier puerto. Yo puedo hacer correr el protocolo de conexión a internet, puedo conectarme por HTTP a el puerto 30.000 si quiero, no es que tiene que estar en el puerto 80 necesariamente, pero sí se hace una verificación de todas maneras de que el puerto correspondiente con el protocolo correspondiente está escuchando un servicio, una aplicación que permite dar servicio justamente a ese tipo de protocolo. Entonces los protocolos, los puertos van a poder ser de tipo TCP o UDP y además vamos a detectar, como dijimos, aplicaciones instaladas. Finalmente, una vez que conocemos la ubicación en la red, conocemos los puertos y las aplicaciones instaladas y sabemos el sistema operativo en el que corren, etc., podemos probar las vulnerabilidades. Ahí viene la fase donde se trata de detectar qué vulnerabilidades tiene, si es que las tiene, vulnerabilidades conocidas, generalmente se prueban vulnerabilidades conocidas, y obviamente en el caso de existir se van a documentar para después poder explotarlas. Pero estos son los tres tipos de escaneo diferentes que tenemos en un principio en la fase de escaneo y enumeración. Si pensamos el ethical hacking como un proceso completo, saliendo de este núcleo de actividades que son tal vez las más técnicas, tenemos
una cuestión comercial que tiene que ver con discutir con el cliente el alcance, las necesidades, las expectativas de este proceso, porque se lo va a estar atacando de una manera controlada, pero se está haciendo una especie de ataque. Entonces hay una parte del proceso que tiene que ver con la contratación de esto, ¿no? Con los procesos de contratación previos a realizar la tarea en sí. Después se va a firmar y se va a preparar un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement, o un acuerdo de no divulgación, donde se va a decir que, claro, lo que yo encuentre en tu red, por supuesto, no va a salir de mí, y las actividades que haga particularmente en tu red no van a salir de vos, porque vos no vas a decir nada. Con lo cual se establece un acuerdo mutuo de no decir nada sobre las cosas que se vayan encontrando a lo largo del proceso. Por supuesto, por una cuestión de confidencialidad. Luego se va a preparar el equipo de Ethical Hackers que va a hacer esta tarea, que pueden ser uno o varios, generalmente de una persona que es la que coordina principalmente todo el proceso, como si fuera un project manager. Y después va a haber personas especializadas en, no sé, en seguridad ofensiva para hacer determinados tipos de ataques, en lo que es la parte de reconocimiento, lo que es ataque a aplicaciones, en lo que es tal vez la parte de explotación de vulnerabilidades. O sea, puede haber gente con distintos skills, con distintas habilidades diferentes y formas de trabajar diferentes que se van a manejar bajo un mismo proyecto para llegar al resultado que sería justamente esta foto que queremos sacar. Finalmente, en lo que dijimos antes, es la partecita esta nada más de llevar el test adelante, y solamente en lo que dijimos era la parte tecnológica. Toda la otra parte puede ser ataques de seguridad física, comprobación de la seguridad en las puertas, en los controles de acceso, en, no sé, el engaño a las personas, el envío de mails para engañar con un phishing, o sea, todas esas cosas por eso son menos técnicas incluso, pero bueno, todo eso va a estar incorporado en la fase de llevar adelante el test, que es, en este caso, solamente una parte. Finalmente, con toda esa información, se va a analizar y se va a hacer un informe, una elaboración de reportes de resultado, y en algunos casos hasta se va a presentar al cliente el resultado para discutir qué es lo que pasó, qué es lo que se encontró, discutir con las personas que están relacionadas con los sistemas, con el gerenciamiento de la seguridad, con la infraestructura, etcétera, etcétera, para que puedan sacar más partido de ese reporte, que en realidad no sea solamente un reporte que alguien lee y diga, bueno, esto es un reporte, me dice las vulnerabilidades, sino que se pueda discutir y preguntar un montón de cosas de por qué se llegó a ese resultado. Entonces ese sería el proceso completo de un trabajo de ethical hacking del principio hasta el final. Dijimos que esto tenía unos entregables y vale la pena pararnos un poco sobre los entregables, porque dijimos que sí va a tener un informe. ¿Bien? Dentro de este informe va a contener características del informe, como por ejemplo va a ser confidencial, va a ser impreso, va a tener su formato digital, y va a tener un contenido especial como contenido de informe, como por ejemplo información general, información sobre el documento, por ejemplo, un resumen ejecutivo, que va a ser lo que lea la gente que quiere saber en líneas generales cómo estamos, es decir, el resumen ejecutivo va a ser muy breve, no va a tener detalles técnicos, ni capturas de pantalla, ni un montón de cosas que sí van a hacer al informe técnico, justamente. Luego vamos a tener un índice de riesgos, por ejemplo, no sé, de 1 al 5, o un código de colores, o alto, medio, bajo, o alguna escala que permita determinar en un nivel relativo cuál es el riesgo o cuál es la gravedad de aquellos que estamos encontrando o que acabamos de encontrar. Después vamos a poner cuáles son las pruebas que se realizaron, vamos a determinar cuáles son las pruebas que se realizaron y cuál fue el resultado de esas pruebas, y las vulnerabilidades que se identificaron con su riesgo asociado respecto a la organización. Normalmente se dan recomendaciones, porque no es solamente que yo te ataco y descubro qué vulnerabilidad tenés y con eso me alcanza, sino que además generalmente te digo, bueno, para que esto no hubiera pasado tendrías que haber hecho esto. Entonces es una forma de recomendar para empezar a proteger de cara a la próxima foto, donde esto tendría que estar resuelto, se supone. Finalmente se suele hacer un apartado donde se aclaran las herramientas y las técnicas utilizadas. Es muy importante esto porque las herramientas, si seguimos una metodología y yo repito con las mismas herramientas, debería darme otra vez los mismos resultados. Y al final de todo hacemos una clasificación de todos los problemas encontrados con el nivel de riesgo que dijimos al principio. Opcionalmente se hace un workshop, una especie de taller, como decíamos en un ratito antes, donde vamos a presentar todos estos resultados y explicar qué es lo que significa todo esto que encontramos, el nivel de riesgo que se corre, etcétera, etcétera. Y se va a presentar seguramente una persona que conozca todo el proceso, generalmente es la persona que hizo el management de este proceso, es la que hace la presentación.
Normalmente en esa instancia surgen preguntas y aparece una etapa de asesoramiento sobre las posibles soluciones de eso, y por eso tiene que haber gente técnica también, en algunos casos gente no técnica, pero es una instancia muy importante porque imagínense que si el resultado de todo el ataque que se hizo, todas las pruebas que se hicieron, si el resultado no es un buen informe, es muy difícil que se vea reflejado el trabajo. Es decir, el informe tiene que contener la información necesaria para que se pueda ver esa foto bien descrita, tal como la vio el ethical hacker. En fin, en líneas generales, tenemos en cuenta que las evaluaciones de seguridad tienen que realizarse periódicamente, generalmente las empresas las realizan periódicamente, deberían ser incluidas en todas las organizaciones, por supuesto que las más grandes están expuestas a más riesgos y lo tienen más como una reglamentación, como algo normativo. Y aparece la figura del ethical hacker, que estos procedimientos, los de ethical hacking, son los que realizan esta simulación de qué pasaría si un atacante real hace esto. Bueno, vamos a simularlo, pero sin el problema que vas a tener después en el caso de que te vulneren. Entonces, esta persona tiene un perfil especial, el ethical hacker tiene un perfil en especial que se rige por un código de ética muy estricto y un determinado perfil de conocimientos, como contamos, donde tiene también sus metodologías y técnicas utilizadas, que son estudiadas a la luz de la seguridad informática para hacer pruebas de seguridad. Y finalmente tenemos un informe, un reporte, que va a ser el entregable, el resultado de todo este proceso, donde se va a poder ver realmente esa foto y tiene mucha importancia en el proceso.